Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, 1939. Ministro adjunto al presidente del Gobierno en 1980. Ministro de Educación entre 1980 y 1981. Miembro del Grupo Tácito y luego de la Unión de Centro Democrático. En mayo de 1980, Suárez lo nombró ministro adjunto al presidente, encargado de la coordinación legislativa, y pocos meses más tarde, en septiembre del mismo año, fue nombrado ministro de Educación. Fue confirmado por el presidente Calvo Sotelo, que le encomendó, además, el área de universidades. En la Facultad de Derecho yo fui delegado de la facultad y delegado de curso, y había una gran polémica entre los estudiantes, podríamos decir demócratas, que queríamos elegir a todos nuestros representantes, y los estudiantes que provenían del SEU jerárquico, que designaban a dedo a los cargos. En esa lucha por la representatividad se fue formando mi conciencia política. Y yo no tenía una posición inicial clara frente al régimen, al revés. Mi familia había estado del lado de Franco, pero yo me di cuenta que aquello era insostenible desde el punto de vista de la participación, desde el punto de vista teórico y práctico, y se puede decir que en torno a mis 18, mis 19 años, yo ya tenía una posición muy clara de crítica al sistema franquista. En la Facultad de Derecho había algunas personas perseguidas, clandestinas, antifranquistas. Muchas de ellas pertenecían al Partido Comunista. El Partido Socialista, en la época en que yo estudié, que fue entre los años 1956 y 1961, era prácticamente desconocido. Hubo una asociación socialista universitaria, la ASU, hubo un partido universitario que se llama la Nueva Izquierda Universitaria, y en el conjunto yo me adscribí a una posición democristiana que se convirtió en poco tiempo en una posición centrista, de manera que yo fui democristiano, centrista y reformista. Nosotros disimulábamos nuestro carácter de partido por varias vías. Una de ellas era el crear una sociedad anónima. La izquierda democrática estaba amparada por el paraguas formal de una sociedad anónima de carácter mercantil que se llamaba Información y Divulgación, ITSA, para los íntimos Izquierda Democrática, y otros partidos también estaban bajo el paraguas de una asociación o de una sociedad de acuerdo con el Código de Comercio o con la Ley de Asociaciones. La democracia cristiana, a través de síntesis sucesivas, va recogiendo los valores que proceden de la Revolución Francesa y que se habían instalado ya en muchos países: valor de la libertad y valor de la igualdad. Y en ese sentido recoge valores que están en otros partidos políticos. Digo que que se produce en sucesivas síntesis, porque en un primer momento pues se puede decir que partido de carácter democristiano pues fue el partido popular de Don Sturzo, el Zentrum alemán también lo fue. Esa fue la primera síntesis, digamos, democristiana. La segunda síntesis se produce después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí está la democracia cristiana italiana, que va a gobernar Italia durante tantísimo tiempo, fundada por De Gasperi. De Gasperi había sido secretario del Partito Popolare de Don Sturzo, y también nace en Alemania la democracia cristiana, la CDU, la Christliche Demokratische Union, que juntamente con los bávaros de la CSU
pues van a formar una coalición de gobierno que hasta este momento están gobernando. En Francia, a ese periodo de síntesis le llega la situación del MRP. Entonces, a mí no es que era un partido de centro, el Movimiento Republicano Popular. Y se trataba, por parte de los demócratas cristianos, de en la época de la transición, el montar un partido que recogiese esa tradición en una síntesis nueva, que por cierto yo llamé en una conferencia en el Club Siglo XXI, la síntesis popular, porque la palabra popular era la palabra definitoria clásica de la democracia cristiana. Eran los partidos populares, los Volksparteien, y en muchos países aparecía el apellido popular, partido de don Sturzo, también ocurría en el movimiento republicano popular. Y ese fue nuestro intento. Y fue un intento fracasado porque en España había, por así decirlo, un sector próximo al régimen que se decía, o se pretendía que era democristiano, sería la democracia cristiana instalada dentro del movimiento nacional, o sea que era un poco contradictorio, y después estaba la democracia cristiana homologada, palabra curiosa, porque una palabra que parece que es apropiada para el derecho a la propiedad industrial, o producto homologado, pues era homologado por el equipo de la democracia cristiana que estaba en Bruselas, y allí estuvieron el partido de Gil Robles, que se llamaba en un momento determinado Democracia Social Cristiana, el partido de Jiménez Fernández y Luis Jiménez, que se llamó Izquierda Democrática, el Partido Nacionalista Vasco, que estaba ya escrito, y la Unión Democrática de Cataluña. Esos eran los 4 partidos. Y en esa situación es cuando se va produciendo y nos vamos acercando a la transición en España. Después, en la República lo que hubo es la Confederación Española de Derechas Autónomas, es decir, la CEDA, liderada por Gil Robles. Pero la CEDA en realidad no fue un partido democristiano, porque en la CEDA, podríamos decir, había como 2 almas. Un alma más próxima a posiciones autoritarias, el alma de donde salieron algunos ministros de Franco posteriormente, el alma que hacía que cuando don José María se reunía en el Escorial, los jóvenes de la Acción Popular gritaban jefe, 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 que nos suena ya a cosas más conocidas, y el alma de algunos cedistas que estaban más cercanos de la democracia cristiana, como Jiménez Fernández o como Luis Lucia. Y esas 2 almas impidieron que se cristalizase un partido demócrata cristiano propiamente dicho. Por otra parte, claro, nosotros hablamos de la República, pero la República duró muy poco y además tuvo los bandazos correspondientes y no tiene nada que ver con los periodos de tiempo que consideramos ahora con la Constitución de 1978. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas tuvo, sin duda, su importancia en el movimiento que llevó a la democracia en España. A mí eso no me cabe ninguna duda. ¿Con otro ritmo? Sí. ¿De una manera más modulada? Sí. Yo conocí a mi compañero, por otro lado, en el Consejo de Estado, Martín Artajo, que era el presidente de la Asociación Nacional de Propagandistas y que en esta casa pues promovía reuniones con gente más o menos afín de la democracia cristiana. Conocí evidentemente también a mi compañero también del Consejo de Estado, Federico Silva, que tuvo una gran influencia en mi manera de ver la política y que
trató de montar una democracia cristiana con el nombre de asociación Unión Democrática Española, la UDE, en la que ingresó en un momento determinado Alfonso Osorio, y ingresaron varios procedentes de Tácito que no estaban decididos a romper con la idea de las asociaciones del movimiento. Y sobre todo el presidente de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas, Abelardo Arlora, que fue un jurídico militar, fue mucho tiempo presidente de esta casa, pues fue justamente el que promovió el lanzamiento de Tácito, lo cual no quiere decir que Tácito fuese una obra de la asociación, pero que sí nace de la asociación, bajo el impulso de la asociación, y después allí había gente procedente de la asociación y otros simpatizantes de la asociación, pero que no pertenecíamos a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. En definitiva, mi idea es que uno de los elementos que sí favoreció la llegada de la democracia en España, modesto pero real, fue la Asociación Nacional de Propagandistas. El grupo no se sabía ni qué iba a hacer ni cómo se iba a llamar. ¿Qué iba a hacer? Lo determinó una propuesta de mi ya antiguo amigo Landelino Lavilla, que dijo: una de las cosas que podemos hacer, dada la situación, es escribir un artículo dando opiniones sobre los sucesos que se producen, y estuvimos durante bastante tiempo escribiendo en un libro que después se publicó en el Ya. Primero, solo en el Ya, nos reuníamos los miércoles a preparar el artículo y el jueves se entregaba en el periódico Ya, y los viernes por la mañana salía en el periódico. Los viernes por la mañana había reunión de Consejo de Ministros, porque esa tradición ha sido una de las pocas que se ha conservado a lo largo del tiempo, y me llegaba a mí la onda de que muchos ministros llegaban: miren lo que dice Tácito, porque claro, nosotros no teníamos unas opiniones concordantes con las del gobierno, eran opiniones independientes. Entonces ya sabíamos lo que íbamos a hacer, que es escribir un artículo en Ya, un artículo semanal, que después se extendió del periódico Ya a toda la cadena de la Editorial Católica. Y el nombre, pues el nombre se le ocurrió a Marcelino Oreja. Oye, ¿por qué nos llamamos Tácito? Pues había bastantes razones para llamarse Tácito, y yo creo que fue un acierto. Tácito, en primer lugar, porque no todo lo que decíamos podía ser demasiado expreso. Había que decir cosas que se tenían que leer entre líneas. Tácito. Tácito también porque el historiador Tácito, el historiador Ramón, ¿no?, pues se caracterizó, al historiar la época de Augusto y después, se caracterizó porque ponía siempre de relieve la diferencia que había entre lo que se decía y lo que se hacía. Y entonces nosotros, una de nuestras críticas al régimen era: oiga, usted dice esto, pero hace esto que es bastante distinto. Y también nos pareció bien que se llamase Tácito, porque era un grupo que no tenía, ni tuvo nunca, un presidente, ¿no? Hay un presidente de Tácito, no lo hubo. Y en términos que se difundieron mucho dentro del grupo, nosotros éramos no fulanistas. No éramos de fulano, ni de mengano, ni de centano, ni de perengano. Éramos nosotros. Hay, por así decirlo, como tres círculos. El círculo de Tácito inicial, que va eliminando los que no están de acuerdo. El círculo del Centro Democrático, que es una especie de coalición en el que entran ya socialdemócratas y liberales. Y finalmente, la unión del Centro Democrático, que se produce cuando se pacta con Suárez en la aproximación al gobierno de Suárez. De manera que Tácito fue un elemento importante para la formación de la UCD.
atentado contra Carrero Blanco fue para todos una sorpresa enorme. Fue un jueves de diciembre de 1973. Se empezó por decir que se había producido una explosión de gas y que se había llevado por delante el coche de Carrero. El coche de Carrero no aparecía por ninguna parte. De repente se vio que el coche de Carrero se había quedado en la parte de arriba del edificio de los jesuitas, en Claudio Cuello, ahí moviéndose. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa y no se sabía qué consecuencias iba a tener desde el punto de vista del funcionamiento del régimen. Y fue cuando, ese mismo año, en el discurso de Franco, característico habitual del fin de año, dijo esa frase que dijo que no hay mal que por bien no venga, que ni los más avezados francólogos consiguieron entender de qué se trataba. ¿Quién sucedería a Carrero? Pues otro almirante, eso era lo más normal, otro almirante que además era amigo de Franco y que se llamaba Nieto Antúnez. Nieto Antúnez era también de la edad de Franco, más o menos, una persona más prudente que Carrero, menos próxima al general, menos obediente al general, y por la noche de un determinado día era Nieto Antúnez el presidente del gobierno, y durante la noche la camarilla que rodeaba a Franco en aquellos momentos dijeron que no, le contaron algo que nunca se supo. Federico Silva cuenta algo de eso en sus memorias, y Franco, que ya está muy mayor, se dejó convencer y nombró a Carlos Arias, con lo cual, sorprendentemente, el responsable de la seguridad de todo el Estado en aquella época, que era el director general de seguridad, Carlos Arias, notario, pues fue el presidente del gobierno. Eso fue una sorpresa. Y la siguiente sorpresa fue que Carlos Arias optó por presentarse bajo un signo de apertura, que fue el famoso espíritu del 12 de febrero de 1974. Con ocasión del 12 de febrero de 1974, bastantes miembros de Tácito fueron llamados a colaborar. Hombre, yo recuerdo algunos, entre otros Landrino Lavilla y otros bastante, Marcelino Oreja, que entraron allí con la idea de que se iba a empezar a abrir el régimen, porque, como decía Carlos Arias en el discurso, decía, no podemos seguir transfiriendo sobre los nobles hombros del jefe del Estado la tarea de la innovación política. Bueno, la innovación política que había hecho el jefe del Estado había sido muy sabia, porque había consistido en mantenerse en el poder durante tantos años, cosa que ya no parecía viable a largo plazo, y daba la sensación de que iba a haber algo nuevo. Se prometió una ley de incompatibilidades antes de fin de año, se prometió una ley de asociaciones políticas antes de fin de año, y una serie de normas también. A mí en aquel entonces me llamó el subsecretario de la Presidencia, que se llamaba, compañero y amigo, en Romay Beccaria. José Manuel Romay Beccaria me llamó para ser el secretario general técnico de la Presidencia, que era un centro de gran poder donde estaba instalado Meilán, y en la zona de influencia de Laureano López Rodó. Pero yo no me lo fié y dije que no. Al final acepté un cargo más o menos subordinado de director del Instituto de Estudios Administrativos y preparé una serie de normas para ver si salían. Al final no salieron como yo quería, y se veía que Carlos Arias no tenía fuerza, ni siquiera creo yo que tenía verdadera convicción en producir una apertura. Sabía venir, hubo la crisis del obispo Añoveros, que se leyó una famosa homilía en todas las parroquias del País Vasco, en donde se decían cosas que no venían muy hecho a cuento, pero no eran tampoco nada especial. Pues que el País Vasco tenía una personalidad propia, lo cual es evidente, y una lengua propia, y no sé qué, pero que se interpretaron desde el punto de vista de la mayor ortodoxia. Entonces se irritaron mucho.
en el gobierno, sobre todo algunos, y estuvieron dispuestos a ponerle un avión a Monseñor Añoveros para que se marchase fuera de España. Monseñor Añoveros, que era un obispo navarro también de armas tomar, en sentido, incluso había sido participado en la guerra como capellán, pues no ayudó nada, y allí anduvo el cardenal Tarancón tratando de calmar los ánimos, pero sin ceder en lo esencial. Yo recuerdo en mi época del Instituto de Estudios Administrativos un buen día en que Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia, me llamó y me dijo: Juan Antonio, prepárame, por favor, un escrito de denuncia del concordato. Digo, ¿cómo un escrito de denuncia? Sí, vamos a denunciar. Pues estáis locos, ¿por qué vais a...? No, por esto Añoveros. Pero bueno, no os dais cuenta. Bueno, curiosamente, cuando llegaron a hablar a Franco de denunciar el concordato, fue Franco uno de los que, aunque todavía conservaba alguna lucidez, no estaba muy lúcido, pero no fue lo suficiente lúcido para decir: no, esto no se puede hacer. Pero yo tuve el encargo, me dijo: no, oiga, llévelo usted a los diplomáticos, que eso también lo sabrán hacer, yo eso no lo voy a hacer. Las penas de muerte fue un elemento de prueba muy grande, porque la vía de solucionar los problemas sobre la base de meterles un consejo de guerra a determinadas personas y hacer una condena a muerte y ejecutarlos, pues eso a nosotros no nos parecía. Yo estaba entonces en el diario ya también, creo que de consejero, y desde luego estaba de miembro de Tácito, y nosotros en Tácito opinamos que no se debería ejecutar a nadie y que eso no era una buena salida. Lo cubrimos con argumentos varios, incluidos el que cada persona es hijo de Dios, hay que dejar a Dios que funcione y que le quite o le mantenga en la vida. Fraga, en un primer momento, tiene una posición mucho más, diríamos, democrática, entre comillas, que Suárez. Y lo que pasa es que entonces no tocaba eso, sino que tocaba decir el movimiento, el establecer, en vez de una, como le decía Suárez, en vez de establecer una reforma constitucional, establecer un fuero de España, que fuese una compilación de las leyes fundamentales, que no se desapareciese el Consejo Nacional del Movimiento, que no desapareciesen los 40 de Ayete y todo eso. Y claro, es que eso le salió muy bien a Adolfo Suárez, porque le permitió ir subiendo puntos dentro del movimiento para ser designado. Fraga no estuvo en la terna, Suárez estuvo en la terna, y evidentemente Suárez, por estar en la terna, pudo ser nombrado. ¿Qué participación tuvo en eso Torcuato Fernández Miranda? ¿O qué participación tuvo el príncipe Juan Carlos, el rey? Pues eso yo no lo sé, tengo mis hipótesis, pero es evidente que en una primera fase las posiciones más democráticas y liberales están en Fraga y las más pro régimen están en Suárez. Pero cuando Suárez se hace con el poder y Fraga se queda descolgado, entonces él es cuando cambia y le desborda y le deja de cabeza de los 7 magníficos, es decir, de cabeza visible del franquismo, lo cual es una gran paradoja. Da la casualidad de que buena parte de la inspiración ideológica y de principios de la Constitución de 1978 tienen que ver mucho con la democracia cristiana. Y tienen que ver mucho con la democracia cristiana, no por influencia de un partido democristiano, sino por influencia de muchos que habíamos estado en torno a Ruiz Jiménez en Cuadernos para el Diálogo. Cuando se discute básicamente entre los de UCD y los socialistas una serie de cosas, están de acuerdo en, por ejemplo, la prioridad de los derechos fundamentales, el sistema de autonomías, el respeto a la dignidad de la persona, la protección de la dignidad. Todo eso lo decían los socialistas, Peces Barro, por ejemplo, y lo decían los no socialistas, porque proviene de un fondo común que era lo que se había
producido, entre otras cosas, en Cuadernos para el Diálogo. De manera que, desde el punto de vista de las personas, la democracia cristiana fue un fracaso como partido, pero desde el punto de vista de las ideas, se sostuvieron muchas de esas ideas en la Constitución y están todavía en vigor. La reforma política la ha contado Landelino en un libro. Yo no tengo nada que añadir, porque además yo no lo viví. Yo siempre mantuve que había que ir por la vía de la reforma. Eso que decía de Torcuato, se lo inventó Torcuato quizá, de la ley a la ley, era que no se podía salir del régimen con una ruptura violenta, porque el régimen era muy poderoso, como se demostró varias veces, una de ellas en un 23 de febrero de 1989. Cuando entro en UCD, que no fue al principio de todo, pues en el primer congreso tuve una intervención muy crítica con Adolfo Suárez, porque yo pensé, con Adolfo Suárez y con Rafael Arias Salgado, que es el que había preparado los estatutos, yo pensé que un partido con esos estatutos y tal como estaba la cosa, no iba a hacerse un partido estructurado y bien vertebrado, como realmente ocurrió, y quise que hubiera posibilidad de nombrar, dejando aparte el liderazgo de Suárez, que no lo discutía nadie, porque el que tenía la fuerza electoral era Suárez, pero que hubiese más posibilidades de presentar candidaturas y que se viese el peso de cada... Y eso no lo quiso el secretario general, que era Rafa Arias, y no lo querían los azules de Martín Villa. Y entonces yo, en el congreso ese famoso, ahí en la sala de congresos de Madrid, me acuerdo que me levanté y dije, yo hubiera deseado que hubiese una posibilidad de otras candidaturas, pero como no hay nada más que una candidatura, la única manera de expresar mi opinión es que nos debemos abstener el mayor número posible. Y le saqué a Suárez, una tontería que yo hice, una de tantas, le saqué a Suárez un 30 y tantos % de abstenciones. Y lo que saqué es que Suárez pensó, este señor yo no lo controlo y no será en su vida diputado, como no fui nunca diputado. Y le preguntó una vez Íñigo, que era muy gracioso Íñigo, le preguntó a Suárez, oye, presidente, ¿por qué le nombras ministro a Juan Antonio si nunca le has dejado entrar en las listas de UCD? Y Suárez, que tenía mucha gracia, dijo, no, es que Juan Antonio, si entra en el gobierno y se me desmanda, le ceso. Pero si entra en las listas como diputado, no le puedo cesar. Y eso estaba ahí detrás. Y quizás por eso, al final, cuando ya se habían marchado los de Fernández Ordóñez como el par, cuando ya se había marchado lo de la plataforma moderada con Miguel Herrero de Miñón y Óscar Alzaga con su Partido Demócrata Popular, cuando ya se había marchado el propio Suárez, a mí me salió muy del alma decirme, bueno, pues yo me quedo con Landelino y termino esto.